Esa noche, Ranela entró en la habitación. «La luna está brillante esta noche», dijo con una sonrisa. Al verlo de buen humor, Angie sonrió. «Sí, lo está», respondió. Ranela se recostó, puso su cabeza en su regazo. ¿Jugaba con su cabello? Sin prisa. «Parece que estás de buen humor hoy», dijo él. «Quizá porque tú también lo estás», dijo Angie, rascándose la mejilla, tímida. Ranela rió bajo. «¿Eso te hace feliz?» «¿Qué más te hace feliz?», preguntó perezoso. Aún giraba su cabello entre los dedos. Angie parpadeó. No sabía por qué actuaba así. Él tomó su mano, la puso en su frente. «¿Quiere que lo acaricie?», pensó. Empezó a acariciar su cabeza, suavemente. «Entonces, ¿qué más te hace feliz?», repitió él. Su voz tranquila, pero intensa. Actuaba raro. Eso la puso nerviosa. «¿Por qué pregunta esto? ¿De verdad le importa cómo me siento?» «No». Ranela solo piensa en sus propios sentimientos. Su mano se detuvo. Ranela abrió los ojos. «¿Por qué tu mano dejó de moverse?», preguntó bajo. Angie volvió a la realidad. «¿Ves?», pensó. «Solo nota lo que lo afecta a él». ¿Y qué quería ella? Quería escapar. Si él no podía dejarla ir, al menos que dejara de visitarla tanto. Pero no podía decirle eso, no al hombre que estaba acostado frente a ella. Así que dijo, suave: «Quiero ir contigo a la cacería de monstruos. Eso me haría feliz. ¿Puedo...?» Ranela la miró mucho tiempo. No esperaba esa respuesta. Luego sonrió. «Claro, si quieres venir conmigo tan desesperadamente, está bien». Angie parpadeó sorprendida, no solo por aceptar, sino por esa sonrisa. Era distinta. En la novela, Ranela era un demonio, nacido con maldad, pero ahora se veía tan inocente, casi hermoso. Sin darse cuenta, Angie tocó su mejilla. «¿De verdad me está encantando su apariencia?», pensó. Ranela la abrazó. Un abrazo suave. Angie se tensó. Se recordó que esa ternura podía romperse. Podía volverse un monstruo. En un segundo. Ese lado no duraría. Mañana volvería a ser Ranela Actalus, el emperador cruel. Pero no pasó. Al día siguiente, seguía igual, afectuoso, cálido. Incluso cuando discutió con el arzobispo, cuando sus ojos vieron a Angie, su expresión cambió. La misma sonrisa, casi amor. Angie se rascó la cabeza. Actuaba como un protagonista de novela romántica, pero él seguía siendo Ranela Actilis y ella debía escapar, antes de que él se aburriera de ella otra vez. Mientras tanto, esa noche, Ranela miró el vino, perdido. No entendía por qué Angie no era honesta, solo quería saber qué la hacía feliz. Pero ella nunca respondía claro, siempre inquieta, siempre evitando su mirada. Se preguntó, ¿cómo sería su sonrisa libre? ¿Cómo sería verla reír, sin miedo? Luego, un deseo extraño despertó en él. Quería que ella se enamorara de él. Soltó una risa baja al pensarlo. «Si supiera lo que estoy pensando ahora», murmuró, «probablemente se rompería en confusión». Angie pasaba sus días en la Biblioteca Imperial Actalus. Buscaba entre incontables libros, intentaba encontrar alguna pista sobre el hechizo o sobre la gente de otro mundo. Pero al final, no encontró nada. Tal vez había sido un accidente, su llegada y la de Eden a este mundo. Su última esperanza ahora era buscar en la biblioteca del santuario abandonado, tal como Eden había sugerido. «Has leído todo tipo de libros últimamente», dijo de pronto una voz familiar detrás de ella. Angie dio un salto del susto. «Su Majestad». «Solo me gusta leer todo tipo de cosas», dijo rápido. Sus manos temblaban entre las páginas. Ranela sonrió levemente. Se sentó a su lado. «¿Hay algo en particular que quieras ver durante la expedición?», preguntó. Sorprendida por la pregunta, Angie negó con la cabeza. «No, nada en particular», respondió con cuidado. Él se recargó en la silla. La observaba.
¿Y qué tal la santa que nunca sale del templo? Bora preguntó con calma, al oír el nombre de la Santa Tess. Angie se paralizó. ¿Por qué la mencionas de repente? ¿Quieres verla? Preguntó nerviosa. Ranela inclinó un poco la cabeza. Estudió su rostro. Pensó que mencionar uno de sus intereses la haría feliz, pero su reacción lo sorprendió. Aún así, siguió sonriendo, jugando con la situación. «¿Y si sí quiero verla?», dijo tranquilo. «No, no puedes», soltó Angie de golpe. El pánico subía en su voz. Él alzó una ceja. «Si de verdad estoy interesado en conocerla, ¿por qué me detendrías tú?» Angie bajó la mirada. Jugaba con sus manos. «Porque es muy hermosa», admitió suave. «Y si te interesaras en ella, me molestaría». «Entonces, ¿quieres decir?», dijo Ranela con una ligera sonrisa, «¿que te atreverías a detenerme?» Angie se estremeció. Negó rápido. «No, claro que no. Si quieres verla, puedes». Pero dudó. Él lo notó. «¿Pero qué?», presionó él. Su tono ahora era burlón. «¿Quieres monopolizarme?» «No, no. ¿Cómo podría atreverme?», tartamudeó Angie, su rostro pálido de preocupación. «Bueno, no suena tan mal», dijo Raniello de pronto. Su sonrisa se hizo más grande. ¿Qué? Balbuceó ella, sorprendida. Él se inclinó hacia ella. Le acarició la cabeza, suave. «Angie», dijo. «Continúa». Ella dudó. Finalmente habló. «Entonces, durante esta expedición, espero que no le prestes ninguna atención a la Santa Tess». La sonrisa de Ranela permaneció. La miró. «De acuerdo», dijo simplemente. Antes estuvo pensando qué tipo de regalo podría darle, pero resultó que concederle este deseo, algo que solo él podía hacer, era más que suficiente. Unos 10 días después, las tropas de cacería de monstruos partieron. Raniello montó su caballo al frente. Insistió en que Angie viajara en carruaje. Angie llevó a Cézanne y Silvia con ella. Si necesitaba escapar, necesitaba gente cerca. Cézanne era su doncella de confianza, y la reputación de Silvia había caído desde el último festival de caza. Incluso si Silvia descubría su plan, nadie le creería. Después de 3 días de viaje, por fin llegaron a las montañas. En cuanto el carruaje se detuvo, Ranello apareció. Le ofreció la mano para ayudarla a bajar. «¿Te gustan las cosas hermosas, verdad?», preguntó, sorprendido. A Angie le tomó un momento responder. «Sí, claro», dijo suave. Él sonrió. Tomó su mano. «Entonces vamos», dijo. La guió. Caminaron unos 20 minutos, hasta llegar a un lugar apartado. Ranello se giró un poco hacia ella. «¿Te gustan las cosas brillantes también, verdad?», preguntó él. Aún sonreía. Angie jadeó al mirar alrededor. El lugar brillaba bajo la luz de la luna. Era como entrar en un sueño. Todo a su alrededor destellaba. «Si te gusta, entonces sonríe», dijo Ranela. Un leve rubor subió a su rostro. El hombre frente a ella era conocido como el agente de Dios y como el demonio del campo de batalla. Creía que todos los humanos estaban por debajo de él. Solo le importaban sus propios deseos. Y aún así, aquí estaba, intentando hacerla sonreír. El corazón de Angie empezó a latir rápido. «¿Significa que soy especial?», preguntó en voz baja. «Eres especial», dijo Ranela. «Recuerdo cuando estás preocupada, cuando lloras, cuando tienes miedo. Lo recuerdo todo. Pero no sé cómo te ves cuando sonríes. Es raro verte sonreír libremente». Su respuesta la tomó por sorpresa. Él quería ver su sonrisa. «Pareces complacida», dijo Ranela. La observaba de cerca. «Pero aún no estás sonriendo». El cielo brillaba con miles de estrellas. Parecían listas para caer como lluvia. Las flores se mecían con una brisa leve. Todo se sentía como un sueño. Abrumada por la emoción, Angie lo abrazó del cuello. Ranello no se apartó. Al contrario, se inclinó. Atrapó sus labios en un beso. Angie se sobresaltó.
pero no resistió, como si estuviera bajo un hechizo. Cuando se separaron, Ranela susurró: «Angie». Antes de que pudiera responder, él la empujó suavemente hacia el lecho de flores. Se inclinó más. La llamó por su nombre una y otra vez, suave, como una oración. Angie lo miró a los ojos. Si ese hombre quería algo, podía tomarlo por la fuerza. No necesitaba llamarla con tanta ternura. La había traído allí solo para verla sonreír, como si sus sentimientos importaran. Ese pensamiento la llenó de una emoción sin nombre, perdida en el momento. Ella lo besó primero esta vez. Lo sorprendió. Cuando sus labios se separaron, Ranelo la miró. «Angie, ¿qué más te gusta?», preguntó rozando su mejilla. «La paz», dijo ella, honesta. «Me gusta la paz». Ranelo rió bajo. «Bueno, la paz es aburrida», murmuró. «Suave, perezoso». Tiró de su vestido. Su mano se deslizó bajo la tela. «Tal vez soy demasiado simple o demasiado astuta», pensó Angie, sin aliento bajo su esposo. «Pero tal vez está bien ser así». Cuando por fin llegaron a la región del templo de Tunia, el pueblo se veía desolado. Las personas miraban desde las ventanas, asustadas. Nadie se atrevía a salir. A pesar de la gran procesión, el miedo a Actaluz era evidente. En las puertas del templo, el arzobispo los recibió con una sonrisa educada. Pero Renela respondió frío: «Omite las formalidades. Daré de comer a mis caballeros. Solo necesito que nos ofrezcas un lugar para dormir». Su tono era duro, pero Angie lo entendió. El templo estaba en dificultades económicas. Alojar a tantos soldados sería un peso enorme. Sus palabras sonaban duras, pero eran prácticas. Ranelo se volvió hacia ella. «Tengo una reunión con el capitán de la Orden Sagrada. ¿Quieres acompañarme?». Angie soltó una risa nerviosa. «No, no. Está bien, te esperaré para la cena», dijo. Ranela sonrió apenas. Le acarició la cabeza. «Qué lástima», dijo. Luego se alejó. «Entonces te veré más tarde, mi emperatriz». «Lástima», murmuró Angie después de que él se fue. Ahora debía admitirlo. Ranela había cambiado. El hombre violento parecía realmente quererla. Pero ella no podía olvidar lo que venía. Cuando él conociera a la santa tez Sarafina, todo podría cambiar otra vez. Debía seguir siendo cautelosa. Su vida aún corría peligro. Incluso le había dicho a Cézanne que llevara una bolsa de dinero, por si tenía que huir. Aunque esperaba que no llegara a eso. Aún no sabía a dónde ir. Estaba perdida en sus pensamientos, cuando de repente alguien le agarró la mano y cubrió su boca. Angie se quedó rígida, pero luego una voz familiar susurró: «No hagas ruido». Era Eden. Él la soltó rápido. Cuando ella volteó, él se disculpó. «Perdón por agarrarte tan de repente». Angie, sin embargo, se sintió aliviada de verlo al fin. «En realidad, te estaba buscando», dijo ella rápido. «¿Dónde está Sarafina? ¿La veremos durante la expedición?». Necesitaba saber dónde estaba la santa. Y necesitaba saberlo pronto. Eden negó con la cabeza. «No, eso no pasará. Hice algunos cambios. No quiero que la historia original empiece demasiado pronto». Así que le sugería al arzobispo que enviara a la santa a visitar a los ciudadanos. Sus oraciones les darán esperanza. «Esa es una buena idea», dijo Angie, sinceramente impresionada. «Eres más listo de lo que pensé». Eden sonrió, levemente. «¿Encontraste algo en la biblioteca imperial?». «No, nada», dijo Angie, negando con la cabeza. «No hay ni una sola cosa sobre almas que vienen de otro mundo». «Entonces, la biblioteca del santuario abandonado es nuestra única opción», murmuró Eden. Angie dudaba que encontraran algo ahí tampoco, pero no quería desanimarlo, así que Eden preguntó: «¿Vas a quedarte aquí o irás con la expedición?». «Oh, iré con la expedición», respondió Angie ansiosa. «Creo que eso es lo que el emperador quiere». Luego miró alrededor, para asegurarse de que nadie estuviera cerca. Se inclinó. Susurró: «Eden, suena raro,
pero creo que le gusto. Eden parpadeó, luego asintió. Tranquilo, ya lo sé. ¿Qué? ¿Ya lo sabes? Preguntó Angie sorprendida. Eden dijo, bueno, cuando los vi en el jardín aquella vez, él parecía un hombre queriendo presumir que era tu esposo. Angie bajó la mirada. Muchas cosas son diferentes de la historia original, y eso me pone nerviosa. Lo entiendo, dijo Eden, pero si todo cambia por completo, si él no muestra interés en Sarafina en absoluto, ¿te quedarías aquí entonces? La pregunta la tomó por sorpresa. No había pensado en esa posibilidad, no hasta ahora. Creo que esa es suficiente respuesta, dijo Eden, viendo su duda. ¿Crees que quiero quedarme aquí? Preguntó Angie confundida. Eden tomó sus manos con cuidado. Mira, entiendo si quieres. Para ti, este mundo podría ser mejor que el original. No te estoy juzgando, créeme. Angie asintió despacio. Incluso si decido quedarme, igual te ayudaré a encontrar el camino a casa, dijo con sinceridad. Eden suspiró. Entonces, no alarguemos esta reunión. Debemos separarnos antes de que alguien note algo. Esa tarde, durante la cena, la mente de Angie volvió una y otra vez a la pregunta de Eden. Tenía que asumir que lo que él dijo no pasaría. Ese era el pensamiento más seguro. Después de todo, este era Ranelo. Podía aburrirse de ella en cualquier momento. Y aunque lograra manejar la situación con Sarafina, ¿sería suficiente? Tal vez si tuviera respuestas para esas preguntas, habría podido responderle a Eden antes. Después de cenar, Angie fue a su habitación asignada. La cama era pequeña, claramente para una sola persona. En el templo, todos vivían solos. Suspiró, y luego se sobresaltó ante su propia reacción. ¿Estoy decepcionada porque mi esposo no está aquí? Pensó confundida. Sentada en la cama, empezó a pensar. Tal vez sí quería quedarse aquí. En su mundo original, era pobre. No tenía amigos. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo novelas. Pero aquí, como Angélica Enro, era una princesa, educada, respetada y rodeada de personas. Aún así, no había garantía de que Renela la quisiera para siempre. Irse sería lo más seguro. Estaba perdida en sus pensamientos. Cuando escuchó un golpe en la puerta, Angie se levantó. Para su sorpresa, era Reinelu. Sostenía una bandeja de comida en la mano. ¿Qué es esto? Preguntó, confundida. Es para ti. Apenas comiste en la mesa, dijo con una ligera sonrisa. Entró. Se sentó a su lado y comenzó a alimentarla él mismo. Angie lo miró fijamente. Este hombre, que nunca había hecho nada por nadie, estaba allí, alimentándola. Pero aun con esa ternura, el miedo que ella sentía por él no desaparecía. Y con ese miedo no podía entregarle su corazón. Cuando terminó de comer, Ranela miró la pequeña habitación. La cama es pequeña, comentó. Sí, dijo Angie, es para una sola persona. Él se inclinó hacia ella, tomó un mechón de su cabello, lo deslizó entre sus dedos. Eso es exactamente lo que estoy reclamando, susurró. El corazón de Angie se aceleró. Su mano bajó de su cabello a su mejilla, acarició su piel, suave, lento. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Sin poder soportarlo, lo empujó instintivamente. Ranela se quedó inmóvil, sorprendido. La miró fijamente. Angie, al darse cuenta de lo que había hecho, se sobresaltó más. ¿Lo acabo de rechazar? Pensó. Un hombre al que nadie jamás había rechazado. Y ella lo había apartado. Desesperada por arreglarlo, soltó una risa nerviosa. ¿Y yo solo estaba bromeando? Dijo torpe. Ranelo no respondió. Solo la miró, en silencio. Angie, dijo por fin. Ella se estremeció. Claro que no creyó mi excusa. Lo siento, dijo rápido, mirando hacia abajo. Si te enojé, yo... No estoy enojado, la interrumpió Ranelo. ¿Qué?
Angie levantó la mirada despacio. Él se inclinó, la tomó en sus brazos, la abrazó fuerte, dijo: «No estoy enojado». Lo repitió, escondiendo su rostro contra su pecho. «Así que no llores y no tengas miedo». Su voz era suave, tranquilizadora. De verdad no quería que ella sintiera miedo de él. En su abrazo, Angie escuchó su corazón, estable, calmo, y de algún modo sintió que él realmente no estaba enojado. «El viaje debe ser cansado», murmuró Raniero. La levantó en brazos. «Duerme». Angie parpadeó lento, sus ojos se hicieron pesados, y antes de darse cuenta, se quedó dormida. Esa noche, Angie tuvo un sueño. Una mujer apareció ante ella. Llevaba un plato cubierto. Angie lo tomó, levantó la tapa. Había una cabeza cortada dentro. Horrorizada, la empujó. La cabeza rodó hasta los pies de alguien. Era Ranello. Reía como un loco. De pronto, la cabeza habló. «¿Seguirás quedándote aquí? ¿Esto es suficiente para decidir?» Angie se paralizó. Era la voz de Eden. Retrocedió, aterrada. Pero antes de moverse más, la mujer detrás de ella la sujetó de los brazos. Angie se giró, vio su rostro. Era la Santa de Tunia. Antes de reaccionar, Ranella apareció detrás de ella. Clavó una hoja, lentamente, en su espalda. Ella lo miró. Él aún reía. La llamó su presa de invierno. Angie jadeó. Se ahogaba. Su vista se nubló. Antes de que todo se volviera negro, vio a Sarafina moviendo los labios, pero no escuchó las palabras. Cuando abrió los ojos, Ranella estaba sobre ella, llamando su nombre. Entonces entendió. Había sido una pesadilla. Más tarde, notó las marcas rojas en su cuello. Ahora tenía sentido. Rinelú había estado sosteniéndole la mano, porque ella misma había intentado ahorcarse en sueños, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Hoy iban al santuario antiguo, necesitaba olvidar ese sueño y concentrarse. El arzobispo le informó que llegarían al santuario por la tarde. «Está cerca de la frontera», explicó. «Actualmente está infestado de monstruos». «¿Quieres recuperarlo?», preguntó Angie. «Sí», respondió el arzobispo. «Le dará moral a nuestra gente». La idea vino de uno de nuestros caballeros sagrados más jóvenes. Angie entendió de inmediato. Hablaba de Eden. Claro. Él tenía sus propias razones, pero también le convenía a ella. Mientras hablaban, Renelú entró. «Emperatriz, ¿crees que puedes viajar?», preguntó. Su tono mostraba una preocupación real. Angie entendió. Preguntaba por su pesadilla de anoche. Ella miró al arzobispo. «¿Cuánto falta para llegar?». «Llegaremos hoy», dijo el arzobispo, «pero la expedición durará alrededor de 2 semanas». Angie pensó rápido. Si Ranella y sus hombres se internaban en las montañas, ella podría quedarse atrás y visitar el santuario cuando ya fuera seguro, sin preocuparse por él. «Me quedaré aquí a descansar, Su Majestad», dijo tranquila. «Si voy, solo estorbaré». Ranella alzó una ceja. «¿Entonces crees que me retrasarías?». Angie entró en pánico. Le tomó la mano. «No es eso. Solo quiero que esto termine rápido, para que volvamos a casa, a Actalus». Ranello se detuvo, como si hubiera escuchado algo inesperado. Luego se dio la vuelta. «Volveré lo antes posible», dijo, y se fue. Cuando salió, Angie miró al arzobispo. «¿Puedo entrar al santuario cuando lo recuperen?». «Estoy interesada en aprender más sobre el Dios de la Misericordia», dijo con esperanza. El arzobispo dudó, pero al final asintió. «Por supuesto». Mientras tanto, Ranella cabalgaba al frente con sus tropas. Detrás de sus soldados marchaban los caballeros sagrados, entre ellos, Eden. Miró al emperador. Se veía claramente disgustado. «¿Es porque la emperatriz no vino?», pensó. Difícil de creer, pero el humor de Ranella parecía depender solo de ella. Le sorprendía. El hombre frío y cruel de la historia original, domesticado por Angie,
Era increíble, pero al llegar a la frontera, los monstruos atacaron. Ranela, liderando al frente, los destrozó sin esfuerzo. Mató a cada uno como si no significaran nada. Eden y los otros caballeros solo pudieron mirar, atónitos. ¿Es siquiera humano? Tal vez lo había juzgado demasiado rápido. Era exactamente como el libro lo describía, pensó Eden. Entonces, uno de los monstruos, medio muerto, se movió otra vez. ¿Falló?, pensó Eden. Pero Ranela, de pie adelante, rió oscuramente. Su sonrisa era fría, inhumana. «¡Avancen!», ordenó. El ejército obedeció. Los caballos pisotearon a los monstruos aún vivos, aplastándolos bajo sus cascos. Eden lo entendió por fin. Reinelu los había dejado medio vivos a propósito, solo para hacer sus muertes más brutales. Ese era el verdadero Ranelo. Actalus, el agente de Actalus, el emperador demonio. Y mientras se alejaba más y más de Angélica, algo oscuro dentro de él comenzaba a despertar de nuevo. Cuando llegaron al viejo santuario, vieron la zona rodeada de innumerables huevos de monstruo. «Por eso sus exploradores estaban tan cerca», murmuró Ranela. Sonrió. Luego miró a los caballeros sagrados. «¿Han visto alguna vez a un monstruo nacer frente a ustedes?». Los caballeros dudaron, sorprendidos. «No, señor», respondió uno al fin. Rano rió. Apretó el mango de su espada. «Bueno, hoy lo verán». Y así comenzó la batalla. Los monstruos saltaron desde todas direcciones. El aire se llenó del sonido del acero chocando. «Mátenlos a todos, pero no toquen los huevos», ordenó Renelo. Los caballeros obedecieron. Cortaron a las criaturas sin piedad. Eden se estremeció al ver la escena. Primero Renelo les ordenaba matar sin compasión, y ahora quería preservar los huevos. Era enfermizo. «¿Está fuera de su mente?», pensó Eden. El asco subía por su pecho. Uno de los caballeros sagrados se acercó al emperador. «Su Majestad, ¿por qué intentamos hacer eclosionar los huevos? ¿No sería más fácil destruirlos ahora?». Rel sonrió. «Pero eso no es divertido», respondió, plano. Antes de que alguien hablara, otro caballero llegó corriendo, jadeando. «Su Majestad, uno de los huevos nació, pero…», dudó. «¿No nos atacó? Creo que nos ve como su madre». La sonrisa de Ranela se ensanchó. «Bien, ahora se está poniendo interesante». Se volvió hacia sus soldados. «Vayan turnándose para vigilarlos hasta que todos los huevos nazcan». Los caballeros se miraron entre sí, inquietos. Uno habló por fin. «Pero su Majestad, si todos nacen y nos ven como su madre, pronto necesitarán comer». Ranela rió. «Cierto, los recién nacidos deben estar hambrientos. Entonces aliméntenlos». Todos se quedaron inmóviles, congelados. El significado era claro. El estómago de Eden se retorció. «¿Quién es el verdadero monstruo aquí?», pensó, con amargura. Más tarde, era el turno de Eden de vigilar los huevos. La escena lo enfermaba. Jamás imaginó presenciar algo tan horroroso. Para distraerse, decidió recorrer el santuario. La biblioteca era más pequeña de lo que esperaba. Mientras avanzaba, algo llamó su atención, una puerta de piedra al fondo. Se acercó, con cautela. El pasaje más allá era estrecho, demasiado pequeño para entrar, pero había una inscripción tallada en la piedra. «Cuando la sangre de Actilla esté lista, abre con la espada de Tunia». Eden frunció el ceño. Leyó de nuevo. «La sangre de Actilla. Eso debe ser la sangre de Reneló», pensó. «Pero la espada de Tunia, nunca he oído de ese artefacto. Tal vez pueda buscar pistas en la biblioteca o preguntarle al arzobispo después». Mientras pensaba, la voz de un caballero lo sobresaltó. «¡Hey! Es tu turno de guardia. Los recién nacidos están por imprimir». Eden se giró. «Está bien, voy», dijo. El caballero lo miró extraño. «¿Pero por qué estabas mirando una pared vacía?». Eden se congeló. Miró despacio hacia atrás.
La puerta de piedra seguía allí, pero para el caballero parecía solo una pared común. «No lo sé», murmuró. El hombre rió, incómodo. «Eres raro. En fin, vamos». Eden asintió. Lo siguió. Pero no podía dejar de mirar hacia atrás. Un escalofrío le recorría la espalda. En el templo habían pasado 2 días desde que el ejército partió, y las noticias de la recuperación llegaron pronto. Mucho antes de lo que Angie esperaba. Algunos caballeros heridos ya habían regresado. Angie fue al campamento médico. Buscó a Sha Su-yeon, pero no estaba allí. Eso era buena señal, pensó. Si no estaba, significaba que no había sido herido. Luego miró a los soldados en las camas, pálidos, agotados, aturdidos. ¿Fue tan difícil la recuperación?, preguntó Angie, suave. Perdón, Su Majestad, respondió uno, sorprendido. No exactamente, titubeó. Luego continuó. Es por lo que hizo el emperador. Angie frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? El soldado respiró hondo, tembloroso. Su Majestad tomó los huevos de monstruo y ordenó que los recién nacidos imprimieran con nosotros. Luego, les dio de comer a la madre monstruo. Un silencio helado cayó sobre el campamento. Varios se estremecieron, sus rostros palidecieron. Detrás de Angie, Silvia temblaba sin control, sus manos sacudidas de miedo. Angie lo notó de inmediato. «Sí-san», dijo con calma. «Por favor, quédate aquí y ayuda a los sanadores. Traeré refrescos para todos». Luego, tomando suavemente a Silvia del brazo, la sacó del campamento. Caminaron en silencio, hasta que Silvia finalmente habló, con duda en la voz. «Su Majestad, ¿por qué es tan amable conmigo?», preguntó. «Soy la hija de un traidor. Supliqué por mi vida porque tenía demasiado miedo para morir». Angie sonrió levemente. «Entonces, ¿quieres que sea dura contigo en su lugar? Honestamente, pensé que me odiarías, ya que mi matrimonio causó la caída de tu familia». Silvia negó rápido. «No, para nada. Si debo resentir a alguien, es a mí misma». Los ojos de Silvia se llenaron de lágrimas, porque yo fui quien apuñaló a mi propia madre. Cuando escuché sobre esos monstruos devorando a los suyos, me recordó ese momento. La expresión de Angie se suavizó. Le puso una mano en el hombro. «Ya basta, no tienes que decir más». Al sentir el toque, Silvia se derrumbó por completo. Lloró en los brazos de Angie. Angie la sostuvo en silencio, comprendiendo el dolor detrás de sus palabras. Si Silvia estaba dispuesta a mostrar su vulnerabilidad, significaba que confiaba en ella. Y eso, pensó Angie, era algo valioso. Cuando Silvia se calmó, Angie habló suave. «Siento las ideas crueles de Su Majestad». Silvia negó. «No es su culpa. Estoy segura de que hace esas cosas por diversión». Pero dudó. Luego siguió. «Creo que Su Majestad se preocupa por usted». Angie parpadeó, sorprendida. «¿Crees eso?» Silvia asintió con firmeza. «Como una de las antiguas candidatas a ser su esposa, estudié todo sobre él. Y solo lo he visto considerar algo. Cuando se trata de usted». Su tono se volvió oscuro. «De lo contrario, es el hombre más cruel que he visto. Nunca conocí a alguien como él». El pecho de Angie se tensó. Tomó los hombros de Silvia y dijo con firmeza. «Detente, Silvia. No continúes con ese pensamiento. No sueñes con lo que no puedes lograr». Silvia se congeló. Luego asintió débil. «Lo entiendo, Su Majestad». Angie dejó escapar un suspiro suave. «Confío en que no harás nada que me cause problemas». «No lo haré», respondió Silvia, suave. Angie la miró en silencio. Sabía que Silvia guardaba resentimiento hacia Renelú, pero vengarse de él era imposible. Si lo intentaba, moriría. Al día siguiente, Angie visitó el santuario recuperado con el arzobispo. Los clérigos se estaban limpiando. Todo aún tenía rastros de batalla, muy evidente. Con solo observar, Angie podía imaginar lo brutal que había sido la lucha.
Está en malas condiciones, dijo mientras bajaba del caballo. Si tan solo lo hubieran recuperado antes. Oh, no lo recuperamos hasta ahora por la profecía, explicó el arzobispo. Angie parpadeó. ¿La profecía del dios de Tunia? Sí, respondió. El dios de la misericordia habla a través de la santa. Pero no puedo contarle los detalles. Es estrictamente confidencial, incluso dentro del templo. Angie asintió. Ahora entendía por qué el templo valoraba tanto a la santa. Ahora, permítame mostrarle la gran biblioteca, dijo el arzobispo, guiándola. ¿Está seguro de que puedo revisar cualquier libro aquí? Preguntó Angie al entrar. Por supuesto, dijo con una sonrisa. Todos los libros que los forasteros no deben ver ya fueron trasladados al santuario actual. Angie se congeló por un segundo. Eso significaba que no quedaban textos prohibidos allí. Aún así, decidió revisar. ¿Quién sabía qué podría encontrar? Desde ese día, Angie visitó el santuario abandonado todos los días. Los libros eran viejos, difíciles de leer. Algunos tenían páginas rotas, tinta desvanecida o cubiertas dañadas. Incluso después de revisar todo, no encontró nada útil. Entonces, un día, escuchó un golpe suave detrás de ella. Se giró. Vio un solo libro en el suelo. No había viento. No debería haberse caído solo. Curiosa, se agachó. Lo tomó. En cuanto vio el título, sus ojos se abrieron. La flor que florece incluso en el abismo. Sus manos temblaron. Era la misma novela que leía en su mundo original. Pero, ¿cómo podía existir dentro del mundo de la novela? Con el corazón acelerado, pasó las páginas. Era la misma historia. El agente de Actalus conociendo a la santa de Tunia. Ese día, los caballeros de Actalus enfrentaron una tormenta inesperada. Tuvieron que desviarse. Sarafina escuchó la voz del dios de Tunia. Le anunció la visita de un invitado importante. No lo había notado antes, pero ahora, leyéndolo de nuevo, se dio cuenta. En realidad, fue Tunia quien impulsó el encuentro entre Sarafina y Reanela. La cabeza de la emperatriz cayó al suelo. La espada del emperador estaba empapada en sangre. Angie tembló al leerlo. Ranelo hizo a Sarafina la nueva emperatriz, cegado por la obsesión. Ella ya sabía todo eso, pero leerlo ahora, después de pasar meses con Ranelo, se sentía distinto, casi irreal. Al final, Ranelo murió por la venganza de Sarafina, y ella quedó sola, sin nada. Eso debía ocurrir en invierno, pero había algo nuevo, una nota del autor, una que no existía en su copia original. Hay una verdad inmutable en el mundo que cree. El agente de Actella siempre estará obsesionado con la santa de Tunia, aun si todo lo demás cambia. Personajes, relaciones, circunstancias. Ese destino nunca se alterará. Las palabras se sentían como una burla. El agarre de Angie se apretó. «¡Ese bastardo!», murmuró. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró de golpe, jadeó suavemente y se quedó inmóvil. «¿Por qué te sorprendes tanto?», preguntó Ranela. Su voz tranquila. Solo entonces notó que aún llevaba su armadura. Eso significaba que había venido directo a buscarla, sin siquiera cambiarse. Se inclinó. Su mirada cayó en el libro que ella sostenía. «¿Qué estás leyendo?» «Oh, es un libro religioso», mintió Angie rápidamente. Él alzó una ceja. Le arrebató el libro. «¿En serio? Entonces, ¿por qué lo llamaste bastardo hace un momento?» El corazón de Angie golpeó fuerte. ¿Podía él verlo? ¿Cómo iba a explicarlo? Rill comenzó a pasar las páginas. Su ceño se frunció. «Es una broma. Dijiste que era religioso». «Lo siento, mentí», soltó Angie entrando en pánico. «No sé ni de qué trata este libro». Ranela frunció levemente el ceño. La miró. «Entonces, ¿por qué estabas mirando páginas en blanco?» Angie se congeló. «¿Páginas en blanco?» Ranela levantó el libro. «Cada página está vacía. ¿No lo notaste?» Su sangre se heló.
Él no podía ver las palabras. Le devolvió el libro. Sonrió levemente. Debes haber estado muy aburrida sin mí, mirando páginas vacías así. Angie soltó una risita temblorosa. Sí, tal vez es eso. No tenía nada que hacer. Pero por dentro, su mente corría. ¿Por qué solo yo puedo ver las palabras? Mientras caminaban fuera de la biblioteca, Ranelo habló de pronto. ¿No recuerdas lo que dijiste hace 10 días? Angie parpadeó, tratando de recordar. Entonces lo entendió. Ella le había dicho que lo esperaría, para que volvieran juntos a casa. Por eso él había regresado temprano. Corrió hacia él. Le tomó la mano. «Podemos volver a casa ahora, ¿verdad?» Reinelú rió suavemente. «Eres un poco lenta, emperatriz», dijo. Un destello divertido en sus ojos. Esa noche, Angie estaba sentada en el regazo de Ranelo. Sus manos descansaban suavemente en su pecho. «¿Te divertiste en la expedición?», preguntó en voz baja. Ranelo sonrió con un gesto ladeado. «Bueno, no estuvo mal», dijo. Luego describió, casi con indiferencia, cómo su estrategia hizo que las crías probaran a los de su propia especie sin dudar, y lo efectiva que había sido. «Es una lástima que no estuvieras ahí para verlo». Un escalofrío recorrió la espalda de Angie. La crueldad de sus palabras le revolvía el estómago. Aunque sabía que sus métodos eran espantosamente eficientes, solo podía imaginar lo que su Gian debió soportar luchando al lado de este hombre. Pero al mirarlo tan cerca, tan posesivo, se dio cuenta de algo inquietante. Ahora que Renela la quería, escapar sería aún más difícil. Ya no podría engañarlo fácilmente. Si intentaba alejarse, él lo notaría de inmediato. Vería sus mentiras. Así que tenía que actuar bien, amarlo sinceramente, al menos hasta que llegara el invierno. A la mañana siguiente, Renelo anunció que partirían hacia Actaluz al día siguiente. Angie no esperaba que decidiera tan pronto. Todavía no había tenido oportunidad de hablar con Eden, porque Ranelo casi no se apartaba de ella. No tenía otra opción. Mientras Ranelo hablaba con los caballeros, ella se giró rápido hacia Sison. «Dale este libro al caballero sagrado», susurró. «Dile que el palacio volverá pronto». Sabía que los ojos de Ranelo seguían cada uno de sus movimientos, pero no podía mostrar miedo. Dar órdenes a su doncella era normal. No levantaría sospechas. Césan obedeció. Entregó el libro a Eden más tarde ese día. Eden suspiró aliviado al recibirlo. Él también quería contactar a la emperatriz, pero Césan no parecía contenta. Angie le había contado su plan para escapar con el caballero sagrado. Incluso había enviado dinero a través de ella. Césan no entendía por qué su señora querría huir ahora. Parecía llevarse bien con el emperador. Eden abrió el libro. Frunció el ceño. Las páginas estaban vacías. No veía ningún texto. Sin embargo, había una nota de Angie explicando lo que era el libro y mencionando la nota del autor que había descubierto. Comprendiéndolo, cerró el libro. Se lo devolvió. «Gracias por ayudarme, pero dile a tu señora que el libro está en blanco». La mandíbula de Suzanne se tensó. «¿Cuál es tu relación con su majestad?», preguntó con dureza. Eden se sobresaltó. «No te preocupes», dijo rápido. «No tenemos ningún tipo de relación». «Entonces, ¿por qué dijo que huiría contigo en diciembre?», exigió Cus. Eden dudó. Luego respondió con honestidad. «Para ser sincero, pensé que ella se quedaría en Actaluz. Pero si ha decidido irse, es lo mejor. Porque apenas está comenzando a llevarse bien con su majestad. Él incluso la adora», protestó Césan. Eden exhaló profundamente. «Eso es solo por ahora». Al ver que no lo entendía, añadió: «Hubo una profecía, que el emperador mataría a tu señora, y a mí, en el futuro». Césan se congeló. «¿Una profecía del dios de Tunia?». Eden negó. «No, vino de otro ser, pero tanto tu señora como yo la recibimos al mismo tiempo. Por eso, cuando visité Actaluz, ella me reconoció al instante.
Se acercó a mí. En resumen, compartimos el mismo destino. Y como el emperador parece obsesionado con ella ahora, ella está limitada. No puede actuar libremente. Suzanne quedó abrumada, con el corazón lleno de preocupación. Para tranquilizarla, Eden añadió suavemente: «Dile a tu señora que no se preocupe. Iré a Actalus pronto». Al día siguiente, llegó la mañana de la partida. El arzobispo agradeció al emperador por su ayuda, pero los ojos de Ranelas estaban fijos en Angie, quien hablaba en voz baja con Susan. «Escuché sobre la profecía, Su Majestad», dijo Susan, suave. Angie se quedó inmóvil por un momento. Luego entendió. Debe haber sido la excusa de Eden para convencerla. «Ahora entiendes por qué tomé esta decisión, ¿verdad?» Cus asintió. «Sí, pero el caballero dijo que el libro también estaba en blanco para él». Los ojos de Angie se abrieron. «¿En blanco para él también?» Ella creyó que Rhaenela no podía verlo porque no era un reencarnado. Pero si Eden tampoco podía verlo, ¿por qué solo ella sí? Suzanne dudó un momento. «Hay otra cosa que el caballero me pidió decirle. Quería saber si vio algún tipo de puerta cuando visitó la biblioteca». Angie frunció el ceño. «¿Una puerta?» «Sí», dijo Suzanne. «Mencionó que podría no ser visible para todos». Angie negó lentamente. «No vi ninguna puerta». Sus pensamientos se enredaron. «Él no puede ver el libro. Yo no puedo ver la puerta. ¿Qué significa esto?» «Emperatriz». La voz de Rhaenela interrumpió sus pensamientos. «Es hora de partir», dijo con una pequeña sonrisa. Angie respiró hondo. Caminó hacia él. Puso su mano en la de él. Fuera lo que fuera, tendría que pensarlo después. Por ahora, debía volver a Actalus. Era octubre en Actalus, un raro periodo de días tranquilos, pero después de la cacería de monstruos, Angie despertaba a medianoche, temblando por las pesadillas, y cada vez Rhaenela estaba allí, sacudiéndola suavemente. «¿Qué soñaste?», preguntaba en voz baja, pero ella siempre le mentía. «No lo sé», susurraba, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Rhaenela sabía que mentía, aunque ella ya no le temía como antes. Si él quisiera, podría profundizar, descubrir la verdad. Pero cada vez que veía lágrimas en sus ojos, decidía no preguntar. Solo la abrazaba, la calmaba, la protegía. Se estaba conteniendo, tratando de mantener la paz que ella quería, creyendo que podrían seguir así para siempre. Unos días después, Suzanne se preparó para salir del palacio. «Espero que descanse bien esta noche, Su Majestad», dijo con una reverencia. «Lo haré». «Nos vemos mañana en la mañana», respondió Angie con una sonrisa. «Pensé que dependías mucho de ella», dijo Rhaenela a un lado. «No creí que la dejarías ir». «Oh, le di una nueva casa donde quedarse», explicó Angie con naturalidad. «La condesa Nurma sugirió que sería mejor políticamente si Césan viviera afuera por un tiempo». «Tomaste la decisión correcta», dijo Rhaenela, asintiendo con aprobación. Angie sonrió levemente. En apariencia, era una jugada política inteligente. Al enviar a Césan afuera, fortalecía vínculos con otros nobles además de la duquesa Nurma. Pero su verdadera intención era muy distinta. Ranello la observó con atención. «¿Te sientes sola?», preguntó suave. Angie rió. Se inclinó hacia sus brazos. «Claro que no. Mientras estés conmigo, no tengo razón para sentirme sola». Ranello sonrió. Le acarició la cabeza con cariño. Se había vuelto inusualmente tierno con ella últimamente. «Su Majestad», dijo Angie tras una pausa, «¿puedo visitar la nueva casa de Suzanne mañana?» «Por supuesto», respondió sin dudar, «pero no puedes quedarte a dormir». «Está bien», dijo Angie dulcemente. «Volveré antes del atardecer». Fuera del palacio, Suzanne llegó a su nueva residencia. Algunos sirvientes la recibieron con cortesía. «Bienvenida a casa, Lady Césan», dijo una doncella. «Gracias», respondió ella. Entró a su habitación.
Entre los sirvientes había un hombre llamado Daniel. Cuando Cézanne se retiró por la noche, Daniel también se excusó. Al salir, una de las criadas lo miró con curiosidad. Era diferente. Su postura, su voz, su manera de hablar, no encajaban con la de un sirviente, y tenía su propia habitación privada, algo imposible para alguien del personal común. Pero nadie en la casa conocía la verdad. Daniel no era un sirviente cualquiera. Era el caballero sagrado del templo de Tunia, Eden, oculto bajo un nombre falso. Y este hogar silencioso, regalado por la emperatriz, no era una coincidencia. Angie lo había organizado a propósito. La mudanza de Suzanne fuera del palacio no era solo por política, era para crear un lugar seguro, un escondite para el caballero, y en esa misma casa, lejos de los ojos del emperador, la emperatriz de Actalus estaba a punto de comenzar a planear su fuga en secreto, con su doncella más fiel y con el caballero sagrado a su lado. Eden confesó el crimen de ser tentado por la santa solo para ser exiliado a propósito. En este mundo, el título de caballero sagrado exiliado no era algo que uno pudiera evitar. Solo con eso, Angie podía ver su determinación de volver a su mundo. Era un poco aterrador. Estaba dispuesto a todo, pero aún así, era mucho menos aterrador que el emperador. Ahora mismo, toda la atención de Reinela estaba en Angie, así que ni siquiera sospechaba de su plan de enviar a Cézanne lejos. Cuando Angie llegó a la casa de Cézanne, Cézanne cerró las cortinas de inmediato para que pudieran hablar sin interrupciones. Poco después, Eden entró. «Saludos». «Ha pasado un tiempo», dijo. «¿Has estado bien?», preguntó Angie. «Sí, aunque tú luces agotada», dijo dejando una bandeja a un lado. «No nos queda mucho tiempo antes de que Reinela parta a la expedición. Y Cézanne me transmitió tu mensaje», comenzó Angie. Eden asintió. Entendió lo que ella quería decir. «De hecho, hay más sobre la puerta que no te conté», admitió. «Pensaba hablarlo después de ordenar mis ideas. Pero antes, hablemos de ti». «¿De mí?», preguntó Angie. «Parece que el emperador te aprecia mucho. Podría intentar llevarte con él», dijo Eden con cuidado. Angie negó. «Está bien. No he estado bien últimamente y él lo sabe. No me llevará. Planeo pedirle que me deje salir del palacio para recuperarme. No creo que me detenga». «Ya veo», murmuró Eden, «y escaparás desde ahí cuando el emperador esté lejos». Angie asintió. «Pero no sé a dónde ir. Tal vez ya no le importe cuando se enamore de Sarafina. Pero para otros no será igual. Si me encuentran, me enviarán de vuelta al palacio». «En ese caso, ¿qué tal el templo de Tunia?», sugirió Eden. Angie se quedó rígida. «¿Estás loco? ¿Y si me lo encuentro ahí?» «Cálmate», dijo Eden con calma. «El templo de Tunia aún no está bajo el control de Actalus, y está cerca. Además, tendremos que ir ahí eventualmente, porque la puerta está en el santuario antiguo». Saïces, que estaba a un lado, ahora parecía perdida sin entender nada de lo que discutían. «Piénsalo», continuó Eden. «En la historia original, Reinela invade otras naciones primero, y por el clima, se ve obligado a pasar por Tunia de regreso. Entonces, ¿dices que debemos ir ahí antes de que Rananiel llegue?», preguntó Angie. «Sí, el dios de Tunia nos protegerá. Él no ayudará al emperador», respondió Eden. «Está bien», dijo Angie en voz baja. «Entonces, ¿qué es lo que no me dijiste sobre la puerta?» Eden exhaló. Había palabras escritas en ella. «Cuando la sangre de Actilla esté lista, ábrela con la espada de Tunia». He estado pensando qué podría significar la espada de Tunia. No hay ningún artefacto o arma sagrada con ese nombre en el templo. Pero por lo que leíste en el libro, llegué a una conclusión. Es Sarafina. Ella probablemente es la espada de Tunia, porque en la historia original solo su espada podía cortar a Renelú. Angie frunció el ceño. «Entonces debemos contactarla antes de que Reniel llegue a Tunia. Y cuando la sangre de Actalus sea derramada, la llevamos al santuario antiguo y abrimos la puerta».
Iden asintió. Exacto. La sangre de Actaluz, murmuró Angie. Eso significa que Reinelú debe morir para eso. Eden se rascó la nuca. Bueno, no estoy seguro si requiere su muerte, pero al menos su sangre debe ser derramada. ¿Estás molesta por eso?, preguntó. Angie dudó. No salía ninguna palabra. Sería mentira decir que no le afectaba. Y Ranela era el dios de Actaluz. A diferencia de Tunia, no había un ser divino ahí. Él era el dios mismo. Finalmente dijo en voz baja: No, lo que importa es mi vida. No dejaré que mi juicio se vea afectado. Iden la miró largo rato. Ella era una pésima mentirosa. Tú lo amas, ¿verdad? Los labios de Angie se curvaron suavemente. Es tan obvio. Él suspiró. Si es obvio para ti, seguramente también lo es para él, continuó Angie. Para evitar sospechas, debo amarlo sinceramente. Debo llamar a este lugar mi hogar y actuar como si perteneciera aquí. Pero no te preocupes, al final, mi vida vale más que cualquier otra cosa. Iden la observó un momento, luego suspiró. Ya veremos si ese amor es solo necesidad o una excusa para protegerte. ¿Eden?, dijo Angie de pronto. Vienes de una familia rica, ¿cierto? Él parpadeó. ¿Por qué lo preguntas? Para ti, este mundo debe sentirse inferior a tu mundo original, dijo ella suavemente. Quizá por eso estás tan decidido a volver. Se giró hacia la puerta. Se detuvo un momento, luego miró hacia atrás. Así que, cuando yo me confunda, recuerda esto. Tal vez un futuro brillante te esté esperando allá, pero para mí no es así. Y eso es todo. Gracias por ver. No olviden dejar un like y compartir sus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaron esto y quieren ser parte de nuestra comunidad, presionen unirse para apoyar el canal. Cuídense y nos vemos.